Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. 2:01 de este lunes 3 de agosto de 2015 comienza Mirada Financiera aquí en Radio Infinita y hoy me acompaña como todos los lunes Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, Paulina, ¿tú cómo estás? Muy bien, comienza agosto, hay que cuidarse, tenemos que pasar este año agosto nuevamente. Primer día hábil de agosto. Sí, y hay que pasarlo. Está frío, ¿eh? Está frío, como de lugar. Por suerte ayer amanecimos, mejor dicho, con algunas gotitas de agua en Santiago que nos ayudó a limpiar el aire y a regar un poquito la tierra y que caiga algo de nieve. Bueno, al parecer durante esta semana se viene fuerte lluvia y nevazones. Vamos a ver qué espare, porque la verdad es que yo ya no le creo mucho al tiempo, porque ¿te acuerdas cuando se decía que venía un diluvio, un gran que se prepara la gente? Yo justo esa semana me fui de vacaciones. Pero si incluso el gobierno decía a las personas que limpien para despejar, para que no se vayan a producir inundaciones, habían casi medidas de emergencia y no pasó nada. Pero está bien, pues eso tienes que hacerlo siempre. Pero me parece perfecto. A la entrada del invierno, pues pero de todas maneras. Así que, bueno, pero partiendo agosto. Movido el dólar, movido el cobre a la baja, movido China con indicadores, el PMI que no fue tan bueno, movida la bolsa en Grecia que terminó bajando un 16%, bueno, pero eso era bastante predecible. Sí, era previsible después de 5 semanas cerradas y la verdad que la situación en Grecia no es de las mejores. O sea, con caídas del orden de, no sé si tú tenías el dato preciso, pero del orden de 20% 23 el y después, índice y los bancos más del 30%, sí. O sea... Cerró en 16% abajo. A ver, ¿cómo han estado las bolsas a nivel mundial? Tenemos los resultados bastante dispares, porque fíjate que el Nikkei de Japón descendió un 0,18%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,91% y Shanghái un 0,33%. Los dos valores anteriores no lo dije, a la baja, y el valor de Shanghái al alza. Nos vamos a Europa. Hoy día hubo PMI de Europa, indicadores europeos que vamos a estar contándoles sobre ellos. El FTSE 100 de Londres avanzó, negativo, un 0,11%. El CAC 40 de París arriba, un 0,75%. El DAX alemán 1,19% arriba. Y el IBEX 35 de España arriba también, un 0,76%. A la baja están los indicadores en Estados Unidos, el Dow Jones un 0,88%, el Standard & Poor's un 0,34% y Nasdaq un 0,23%. Hoy día se conocieron datos de consumo en Estados Unidos y fueron menores a lo esperado. Se esperaba, la verdad, que por lo menos fuera el de mayo, que fue un 0,7%, y ahora fue solo un 0,2%. Sabemos lo importante que es para la economía estadounidense el consumo. Más del 60% de su producto es en base al consumo. Y a nivel local, la verdad que está cayendo el IPSA un 1,12% y el IXPA también desciende un 0,94%. A ti que te encantan los resultados de las empresas, ya comenzaron a reportar las empresas chilenas. Hay resultados de Parque Arauco que son resultados positivos, pero las utilidades para los accionistas disminuyen. Es decir, no traigo el reporte de las empresas nacionales, no lo he mirado en detalle, lo podemos ver en algún otro programa. Pero te cuento lo que yo leí hoy día en la mañana. Pero efectivamente empiezan a salir en esta temporada. Yo creo que vale la pena mirarlo, sobre todo por lo castigado que está y que va a estar probablemente por un tiempo el mercado accionario chileno. Veamos cuáles son los que salen y la trascendencia, y ahí vemos si lo hacemos el próximo o el subsiguiente, pero hagámoslo dentro del mes de agosto, sí o sí. Cobre bajando un 0,83% este lunes en la Bolsa de Metales de Londres. El metal rojo se transó en el mercado internacional en $2.34. Y el que subió casi 8 pesos con respecto al cierre del viernes es el precio del dólar. Llegó incluso a 6,80 y algo durante el día, pero cerró en 6,79,4 y 6,79,7. Recuerden ustedes que nos pueden escuchar online en www.infinita.cl y si quieren hacer alguna pregunta a Javier, hágalo a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. Ya. ¿Por dónde? ¿Por dónde partimos? Yo te dije, cuando llegué, no hay tantas noticias, pero ha estado entretenido el día, comillas, entretenido en términos de que han ocurrido hartas cosas. Bueno, yo creo que yo partiría un poco con China. Siempre es interesante ver lo que sucede al gigante asiático y cómo nos pega a nosotros, porque se conocieron ya anoche, porque esos son los... y relativamente temprano. Sí, que tiene que ver con el PMI.
La verdad que el PMI en China creció menos de lo esperado todavía, está dentro del plano que no es contracción, según las datos oficiales. 47. No, esos son los datos del Markit. Ese es el Markit, que en el fondo no oficial, pero el oficial habla de un 50. Lo tengo por aquí, se los voy a chequear y se los voy a entregar de inmediato. Bueno, y eso también marca un poco la dinámica de lo que es el precio del cobre. Un cobre que no ha caído tanto, sobre todo por lo que está pasando en la división del norte de nuestro país. La verdad que una noticia bastante preocupante y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la suspensión de las operaciones de la división Ministro Ales por toma de trabajadores. Estamos hablando ya en Calama. La verdad que es un complejo escenario que hemos visto durante todo este tiempo y... Bueno, hoy día ya viene consignado en el Mercurio que de alguna manera las empresas medianas, que son probablemente las que operan lo que hablábamos el lunes pasado, que son las que operan con costos superiores al promedio, cuando se dice que el promedio del costo de la libra de cobre está en torno a los $2.15, $2.18, que es bastante cercano al precio de venta que hoy tenemos. Yo te decía, esos son los promedios, pues, o sea, acá tiene que haber alguien que esté por debajo de eso, muy probablemente, y algunos que estén muy por sobre eso, muy probablemente. Y eso viene consignado hoy día en el Mercurio con un amplio reportaje respecto a que las empresas medianas, varias de ellas dejarían o reducirían directamente sus niveles de producción. A ver, en China la cosa no está necesariamente bien, no sé si es que era previsible, pero sí es una situación dentro del ciclo relativamente normal. Lo que pasa es que nos pega a nosotros de manera muy importante. Sin ir más lejos, la bolsa de Shanghái la semana pasada también volvió a tener caídas muy importantes, el 8,5 que comentáramos el día lunes y otras caídas más que siguen manteniendo el ojo de los mercados financieros en qué es lo que pasa allá. Y finalmente a muchos, como yo te lo dijera el lunes pasado, también diciendo, mira, ¿sabes qué? De que viene un ajuste viene y probablemente en los próximos días la bolsa china seguirá cayendo y van a tener que pegarse una sincerada de aquellas. Yo te comentaba lo del el Chinex, este índice tecnológico que tiene China, las que transaba del orden de 150 veces la relación precio-utilidad. La bolsa china tiene una relación precio-utilidad del orden de 60 veces y por lo tanto es un mercado accionario que sí o sí va a tener que hacer un ajuste en algún minuto independiente de las distintas intervenciones que haga el gobierno central. Mira, aquí está la cifra que estaba buscando. Lo que pasa es que las expectativas, obviamente que las definitivas, este es el mes de julio, se ubican bajo las estimaciones. Tenemos el PMI manufacturas, estamos hablando de 50 puntos y la lectura del PMI Caixin se revisa a la baja y se ubica en 47,8 puntos, indicador, ¿no es cierto?, bajo el umbral de los 50. Es el que vi yo anoche, exacto. Pero tarde ya. Antes y ahí está bien, había un retroceso bien importante del precio de los commodities, no solo el cobre, sino que también el petróleo está por debajo de los 50 dólares. Exactamente, tanto el Brent como el WTI está debajo de los 50, 45, 46, por ahí estaba el valor. El oro también ha bajado y eso tiene que ver con... Y va a seguir a la baja. Va a seguir a la baja. O sea, y en la zona euro, que lo habíamos mencionado, el PMI manufacturero final de julio se revisa levemente al alza en 52,4, manteniéndose obviamente que sobre lo que significa expansión. Destacan, por ejemplo, Alemania con el 51,8, Italia 55,3 y Francia se mantuvo en 46,9, todavía en contracción. Fíjate que mientras el de Grecia, bueno, era de preverse, se desploma en 30,2%. Pero ese es un ajuste simple, o sea, un ajuste en simple de lo que ha pasado, como dijiste tú, en los últimos 40 días, donde el mercado estaba cerrado y tuvo que ajustar y sincerar precios de una pura vez. Exacto. No ha pasado nada porque el mercado accionario esté cayendo 20% o 30% en el caso de los bancos en Grecia, y en el caso de China se arma todo un revuelo. Como te decía yo, finalmente esto tiene que ver con una confirmación de que China en realidad no le cree tanto al mercado al momento de intervenirlo como lo interviene y evitar que se produzca un ajuste que es absolutamente necesario y que en cualquier otro mercado en realidad nunca hubiésemos llegado al nivel de valorizaciones que hoy tiene. Fíjate que se dice que el gran problema que tiene China es, y por eso que las autoridades están sosteniendo a la economía, inyectándole cada vez más capital, y eso es lo que se refleja en la bolsa, tiene que ver, Javier, con el excesivo endeudamiento que tiene esta China. A ver,
No sé si solamente tiene que ver con eso, el excesivo endeudamiento en comparación con quién, cuánto, quiénes en definitiva son los que están colocando el dinero. Sin ir más lejos, en esta última pasada el gobierno central chino ha inyectado el orden de 480.000 millones de dólares a lo que es la Agencia Estatal de Financiamiento para impulsar el mercado, para poder comprar acciones en forma directa, además de todas las otras pool de baterías que hay, de medidas que ha ido tomando. Así que a ver, a lo que me refiero, por ejemplo, si uno empieza a visualizar todo lo que ha sido la industria inmobiliaria en China, tú ves, ¿no es cierto?, cómo con créditos muy, muy baratos empezaron a construir verdaderas ciudades fantasma, que hoy, la verdad, están inhabitadas. Por ejemplo, se construyeron una cantidad de trenes y centrales gigantescas que en zonas que todavía están inhabitadas. Pero que podrían habitarse rápidamente si es que tú permitieras el libre tránsito de las personas del campo a la ciudad. Ahí están las restricciones, ¿no es cierto?, el lado B de China. Yo te diría que no tiene que, por eso te decía, yo no estoy tan seguro si es que se trata de un nivel de endeudamiento muy alto el que tenga China. De hecho, China es, en estricto rigor, un acreedor neto, por ejemplo, de Estados Unidos, la deuda importante de Estados Unidos. Pero más bien, yo te diría que tiene que ver con que es muy distinto crecer al 9 o al 10, o cifra superior a eso, que crecer al 7 y eventualmente por debajo de esa cifra. Y en definitiva eso es lo que está impactando hoy a China, y son esos los ajustes que están haciendo todos los mercados financieros respecto de el impacto que eso genera, como tú decías, en el precio del cobre, en el precio del resto de muchos otros commodities, y entre ellos el petróleo, que es otro commodity importante, que dicho sea de paso, lo que hace es quitarle presión a la inflación y quitarle presión a aquella variable sobre la cual la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es este juego que se ha venido dando durante el último año y medio, su alza de tasas y su retiro de estímulo. El retiro de estímulo ya terminó, y su alza de tasas que de alguna manera va a venir, y mientras se mantengan los precios bajos, en septiembre, suavecito, durante el fin de semana se habló, es muy probable. Era septiembre la fecha. Es muy probable que así sea. El punto es que la intensidad con la que se va a llevar adelante cada día es más evidente, y a la luz de este tipo de situaciones como las que estamos comentando recién, y el impacto que tienen en el nivel de precios, que finalmente le favorece el juego a la Reserva Federal, lo más probable es que sea muy, muy menor. O sea, estamos hablando de 25 puntos base, máximo 50 puntos base de alza, desde una tasa que está prácticamente en cero. ¿Viste, hablando de lo que está pasando a nivel local, los indicadores de la encuesta de IMARC? Sí, lo que escuché en una radio amiga a don Roberto Méndez. 70% de desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet. La anterior, más alta desaprobación era la que había tenido Sebastián Piñera en algún minuto de su gobierno, llegó a un 68%. Es muy complejo el panorama. Bueno, ahí sacó una buena nota el ministro Valdés con un 52% de aprobación dentro de los ministros. Eso quiere decir que por lo menos le creen al ministro. Yo creo que es importante eso. Mira, yo te dije cuando lo nombraron, por sus obras los conoceréis. Y la verdad que de alguna manera yo creo que una de las cosas buenas es que está bien evaluado, la gente le cree. El día que dejemos de creer en el ministro de Hacienda, estamos mal. Porque te voy a ayudar, estamos mal. Porque la verdad que ahí finalmente se sustenta el poco peso que ya a estas alturas la dirección económica de este país está llevando adelante. Entonces va a ser clave finalmente cómo se sinceren hoy, y no sé si hoy y mañana, y lo que porque comienza a las 3 de la tarde el cónclave, el famoso cónclave de la nueva mayoría, y yo creo que esta noticia le viene como un balde de agua fría, y sin lugar a dudas va a estar ahí dentro del análisis que va a hacer la nueva mayoría con respecto, ¿no es cierto?, a lo que se viene durante este año y el resto de la administración. Está feo. Está feo básicamente porque tiene consecuencias no menores sobre un indicador fundamental para la mantención del empleo. La semana pasada tuvimos cifras de desempleo que no habían aumentado tanto, por debajo de lo que se esperaba. El desempleo femenino, la verdad que ha crecido harto. O sea, el desempleo femenino pasa de 6,8 a 7,4%, y en definitiva se empieza a configurar un escenario donde esperemos se logre contener esta disminución en la inversión, que es la que crea
puestos de trabajo. El ciclo no nos es favorable, eso es un hecho, es un dato de la causa y está anunciado y previsto desde hace mucho tiempo atrás. Pero nosotros le agregamos ingredientes in-house, como se dice. Exactamente, le hemos quitado, como quieras llamarlo, el turbo, los patines, las ruedas, lo que sea que se te ocurra, se le ha quitado a esta economía y la verdad que se le ha puesto un lastre no menor, y con algo que se consigna hoy día en una entrevista a Felipe Caballero, que dio cuenta de un libro que escribió Axel Kaiser, que en el fondo, cuidado, no vaya a ser cosa que a propósito de esta super reforma, mal hechas además, dicho sea de paso, con un mal diagnóstico y con una mala previsión e implementación, termine costándonos muy caro y siendo muy difíciles de revertir en un futuro, independiente de quién sea quien gobierne quien los esté en el gobierno. Sí, lo que pasa es país. que todo lo que significa la credibilidad y lo que significa los cimientos para un crecimiento económico, yo creo que es importante que entender de una vez por todas, no es atributo de un gobierno, es atributo de todo un país. Yo creo que eso es lo fundamental. Y entonces también ahí está un poco este romanticismo, también como hablaba Sebastián Edwards, de esta reforma, ¿no es cierto?, a un concepto más socialista de los años 70, un concepto que en otros países europeos, por ejemplo, que están bastante más avanzados que nosotros, ya están en regresiva. Entonces, por supuesto que eso genera algunos problemas y algunas dinámicas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con no sé si la gente le cree o no, o la capacidad de inversión o no inversión. Ya son las 2:17. Hacemos una pausa porque tenemos un montón de temas todavía que hablar, Javier. ¿Te parece? Estoy hablando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Vamos a la pausa, Paulina. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de regreso aquí en nuestro programa. Es interesante comentarles que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted y le ofrece un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Vamos a ver un poco lo que está pasando con Estados Unidos y los resultados de las empresas de ese país. ¿Cómo han andado? Ya, partimos por ahí y terminamos con dólar entonces. Yo creo que partimos por ahí, terminamos con dólar, pasamos por reforma laboral, así que vamos a tener que irnos bien rápido. Bien. Si tú quieres leer el titular del diario Estrategia en su página número 20, ¿cuánto es? No sé, el 22, Economía Internacional. Ranking preliminar segundo trimestre, 74% de empresas del Standard & Poor's muestran ganancias sobre estimaciones. Mira. Perfecto, ya. Mira, es que precisamente eso era lo que buscaba. Que yo dijera, mira. No, pero al leer ese titular, obviamente, la asociación que se hace es que es un buen resultado. Bueno, la verdad que yo he estado relativamente conforme con los resultados porque han sido mejores de lo esperado, que era algo que habíamos comentado antes, pero en la práctica la verdad que no son resultados tan buenos. Vamos al detalle. Al día viernes habían reportado 263 de las 500 empresas del Standard & Poor's 500, algo así como el 63,5% de la capitalización bursátil. Los resultados o las ganancias habían crecido para este grupo de empresas 3,2%, crecieron 3,2% y sus ventas aumentaron un 0,1%. ¿Dónde está, comillas, la trampita? ¿Qué pasa si le sacamos al sector financiero? ¿Te acuerdas que cuando empezamos a dar reportes de resultados el sector financiero había tenido un salto importante? Bueno, esto hay que corregirlo, baja de manera importante sin el sector financiero por medio, con un incremento de los resultados de un 1,5% y ventas que crecen igual un 0,1%. Entonces, yo te digo, tiene una trampita porque primero tenemos una fuerte incidencia de lo que pasa con el sector financiero y segundo, porque este mismo grupo de estas 263 empresas que habían reportado hasta el primer
trimestre hasta este momento, sí, el primer trimestre tuvieron un aumento de resultados del 10,1%. Entonces fíjate cómo pasan hay demasiado brecha, de ganar un 10,1% en utilidades, sí, a un 3,2%. Y sus ventas caen de crecer 1,3% el primer trimestre de este año a crecer solo un 0,1% en un primer trimestre que, recordemos, dicho sea de paso, fue malo. El crecimiento económico de Estados Unidos fue malo. Por lo tanto, desde el punto de vista de resultados empresariales, no son tan buenas noticias. A ver, pero y eso también, la lectura que, por ejemplo, la podemos asociar con el dato que les entregué hoy día en la mañana, que tiene que ver con el consumo, que es solo un 0,2%. Ahí está la venta a las empresas. 0,1% el incremento en venta de las compañías durante el segundo trimestre. Que también no es muy bueno, que 2/3 de las compañías en su guidance, vale decir, en su proyección de ingresos futuros, la verdad que presupuestan un tercer trimestre también bastante malito, con expectativas que están en el rango de una caída de resultados de 4%, recuperándose recién a principios del 2016, o sea, con un cuarto trimestre que, si bien se recuperan en algo, eventualmente no caen, la expectativa sigue siendo relativamente negativa para lo que queda del año. Fíjate que dentro de los resultados de las empresas, cuando uno hacía la lectura de las empresas tecnológicas, la verdad que ahí hubo te lo doy, bastantes sorpresas. Lo tengo desagregado por sector financiero y sector tecnológico. Sí, la verdad que el sector tecnológico no pero hay algunas que no les fue muy bien. Apple no le fue bien. A ver, pero Apple, lo comentábamos la semana pasada, a Apple no le fue mal. Lo que pasa es que estuvo muy por debajo de las expectativas en el N de la venta de los iPhone. Pero había una serie de datos súper interesantes. Y en el caso de Apple particularmente, es una compañía que tiene un margen de utilidad sobre venta altísimo, más del 30%. Pero, por ejemplo, ahí está el tema de la expectativa. Duplicó su venta de teléfonos iPhone en China. Suma y sigue, tiene una serie de otros logros que la verdad que vale la pena destacar, y pegó un pequeño ajuste en el precio de la acción. Pero las expectativas le jugaron en contra, Javier. Por supuesto, tenía como expectativas vender, creo que algo así como 75 millones de iPhone, y en definitiva vendieron algo así como 62. El trimestre anterior habían vendido del orden de 70 millones de iPhone. Pero la verdad, son unas cifras... No, son muy buenas. Espectaculares. El cuestionamiento que se le hace a la compañía, a Apple en particular, básicamente también tiene que ver con el grado de dependencia que está empezando a tener de este dispositivo. O sea, finalmente 2/3 del negocio está apalancado en la venta de teléfonos, y por lo tanto es muy dependiente de un aparato que tiene un ciclo de vida muy cortito. O sea, a la vuelta de un año tú ya tienes que estar innovando sobre el mismo producto que produjiste, y por lo tanto... no es que se ponga en duda, porque la compañía ha tenido la capacidad de inventar y reinventar año a año un dispositivo mejor. Pero en definitiva se va concentrando la venta. Como Twitter, por ejemplo. Mira, no te soy honesto, yo sé que reportó Twitter, no lo seguí, pero sin embargo hay algunas compañías como por ejemplo Amazon, que se pasó a convertirse en el primer retailer a nivel mundial. Tiene una capitalización bursátil superó a Walmart en algo así como 20.000 o 30.000 millones de dólares, a propósito de resultados muy positivos que reportó la semana pasada. Y qué importante es eso con respecto al concepto de negocio de Amazon y Walmart. Ahí vemos cómo el negocio tecnológico, ¿no es cierto?, con este despacho en todo el mundo de Amazon, porque en fondo, claro, al igual que Walmart, vende productos, pero la forma de vender los productos es la que está haciendo cada vez más atractiva para los consumidores. Y tiene algunas divisiones de retail súper interesantes. Hoy día, no sé si, o sea, hay una aplicación que no sé si tú la conoces, se llama My Habit, y en definitiva venden pantalones, zapatos, carteras, relojes, aparte de lo que nosotros tradicionalmente conocemos de Amazon, que vendría siendo la venta de libros y otras cosas. Por ahí partieron, pero hoy día efectivamente son un retail que opera desde el mundo virtual y que tiene un back office logístico, como bien decías tú, un modelo de negocio tremendamente bien desarrollado, y que tiene una valorización bursátil que es levemente superior a la de Walmart, que es un monstruo de 250.000 o 240.000 millones de dólares. Bueno, Amazon hoy día cuesta 260.000 y Apple cuesta 400.000. Por lo tanto, efectivamente, las empresas del mundo tecnológico tienen hoy día un peso importante. Reportaron en general bien como sector, para resumirte este segundo trimestre, con 3/4 de su capitalización bursátil reportada, tienen un crecimiento en resultados del 1,9% y un incremento en ventas del 3,5%.
Eso así como resumen. ¿Te parece si volvemos un segundo a nuestro Volvamos, país? Porque la verdad que nos quedan 5 minutos. Eso en materia de empresas norteamericanas. La expectativa es que va a seguir más o menos la entrega de resultados. Quedan un buen set de compañías para esta semana y para la próxima también. Bueno, vamos a seguir comentando lo semana que sucede, semana. ¿no es cierto? Semana a semana. Fíjate que en nuestro país sabemos, ¿no es cierto?, que hay ciertos temas que van a seguir durante harto tiempo. Hoy día fue el turno de la Cámara de Comercio de Santiago. Veíamos, ¿no es cierto?, declaraciones de Peter Hill al hablar sobre esta reforma laboral, y él hablaba, ¿no es cierto?, que era un emparejamiento de cancha hacia, ¿no es cierto?, hacia un solo sector. O sea, no es que se igualen las condiciones, sino que se desmejoren las condiciones, ¿no es cierto?, a nivel de los empleadores. Y hay un tema que a mí me pareció un artículo, por eso lo traje, en el Economía y Negocios del domingo, muy interesante, que hace un parangón de lo que significaría la huelga en sectores muy importantes, por ejemplo, desde apagones de luz hasta riesgos sanitarios. Los impactos de derecho a huelga sin reemplazo en 10 servicios. Yo creo que eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo para los servicios básicos que afectan a las personas que tienen menores recursos. ¿Qué pasaría, no es cierto? El metro ya ha realizado cursos express para choferes. Los supermercados soportan, fíjate, solo hasta 3 días sin despachos de carne y leche. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Una paralización en el sector eléctrico podría terminar con un blackout. Por ejemplo, ¿qué pasa con la basura? El retiro de la basura residencial debe realizarse día por medio. En industrias el plazo máximo es 2 semanas. Hay también riesgos sanitarios en la acuicultura, que van más allá de los centros de cultivo. Es decir, son cosas que a lo mejor no se quedan. A mí me pareció tan interesante este artículo y por eso quería comentarlo contigo, Javier, porque como que ponen cosas concretas de que uno vive día a día. Por ejemplo, el tema, sin ordeña 2 veces al día, las vacas se enferman y mueren. Se llama mastitis. Mastitis. Igual que las mamás, que podemos tener mastitis cuando estamos dando de Oye, leche y a además nuestros hijos. hay riesgos sanitarios que no son evidentes como resultado al día siguiente o durante esa semana, sino que se ven y aparecen las consecuencias meses después, sobre todo en lo que es esta crianza de aves, cerdo, lo mismo que decías tú de la industria salmonera, todo lo que tiene que ver con manejo de biomasa. Mira, a ver. Y fíjate que antes de que comencé el análisis, en el fondo también consignar lo que dijo la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, dijo que el presidente de la Sociedad Fomento Fabril, Hernán von Mühlenbrock, se ha ofuscado más de la cuenta respecto a sus declaraciones en contra de la reforma laboral. A ver, yo creo que ahí es en el fondo donde cuando uno se pregunta qué pasa con los acuerdos. Porque, a ver, venimos de darnos cuenta, y hoy día incluso el mismo ministro de Hacienda actual, sincerar que en definitiva esta reforma tributaria que nos impusieron, que fue incluso en medio de un acuerdo, tiene una cantidad de forados gigantescos, habla de un nivel de improvisación mayúsculo, donde finalmente el costo lo han tenido que pagar todas las empresas medianas. Las más grandes incluso, por último, tienen la posibilidad de contratar un grupo de asesores gigantesco, pero las empresas medianas, las empresas pequeñas, que son las que dan el 75, el 80% de empleo en este país, hoy día miran para el techo y no saben exactamente qué hacer. Con una reforma laboral, la verdad que el costo asociado ya no solo lo van a pagar las personas que están dirigiendo la compañía y que tienen la dificultad de llevar la contabilidad de la empresa, sino que lo van a pagar ni más ni menos que los trabajadores. De eso yo diría la gente hoy día se ha dado cuenta, ha logrado ver y entender sin saber mucho qué es lo que hay detrás de cada uno de los tecnicismos asociados a algunas de las reformas en particular, que la verdad que se han dado cuenta que están mal implementadas, algo parecido al Transantiago, casi como los políticos lo señalan, pero esto no es con el afán de faltar el respeto, sino que mal diseñada directamente y con consecuencias lamentables que en el caso de la reforma laboral, en un momento de contracción económica, le mete además el ingrediente de rigidizar el mercado laboral, lo que va a significar necesariamente un incremento en las tasas de desempleo a ceteris paribus, o sea, dejando todo lo demás constante. Pero recordemos, tenemos un ciclo que no es necesariamente positivo para adelante para el país. Van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, afortunadamente no tanto. Eso tiene un impacto a nivel del precio del dólar, lo estamos viendo. Y por lo tanto es importante que nos olvidemos de los eslogans, de los patines, de las
retroexcavadora, de las reformas, de todas esas cuestiones, sino que lo vayamos directamente a preocuparnos. Tratemos de remar todos hacia por adelante. Yo creo hacer que este país crezca. Vamos a tener IMASEC este miércoles, vamos a estar atentos a esa cifra. Yo creo que va a ser bien importante. Hoy día tuvimos producción industrial, 0,6%, pero si uno ve en línea, la verdad es que no son buenas cifras. Vamos a ver qué pasa. Si el IMASEC nos sobre el 3%, sobre el 2,7%, vamos a tener un segundo trimestre con un crecimiento inferior al 2%. Malito. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Paulina. Que tengas una buena semana. Igualmente. Todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.